En las mesetas barridas por el viento del sur de Perú, se encuentra una de las formaciones más desconcertantes del mundo, las líneas de Nazca. Estos geoglifos ancestrales, grabados en el suelo desértico, han cautivado a exploradores y eruditos durante siglos, desafiando cualquier explicación sencilla con sus intrincados diseños y orígenes misteriosos. Desde imponentes figuras de animales y aves, como el colibrí, el cóndor o el mono, hasta formas geométricas que se extienden a lo largo del paisaje, su origen sigue siendo un enigma profundo. Investigadores se preguntan si son el producto del ingenio artístico humano o si acaso son vestigios de antiguos encuentros con seres extraterrestres. Adentrarse en el corazón de la cultura nazca nos revela una sociedad vibrante y sofisticada que floreció en los valles áridos del sur de Perú aproximadamente desde el año 100 a.C. hasta el 800 después de Cristo. Eran ingenieros expertos, dominando la construcción de acueductos y canales subterráneos para aprovechar el agua en el implacable paisaje desértico. Y también artesanos reconocidos por su intrincada alfarería, textiles y artefactos ceremoniales. La precisión y simetría exhibidas por estas colosales obras de arte, que abarcan alrededor de 450 kilómetros, con algunas líneas que superan los 1.200 pies de longitud, siguen alimentando la especulación sobre su propósito y procedencia, desafiando la explicación simple. Nos sumergiremos hoy en la historia y las teorías que intentan desentrañar el secreto de estas marcas indelebles que nos hablan de un pasado mucho más complejo de lo que imaginamos. Bienvenidos a la mirada del vigilante. Imaginemos por un momento la inmensidad del desierto costero peruano, un paisaje donde la escasez de agua es una constante. En este entorno árido, desde hace más de 2000 milenios, rastreamos los orígenes de las líneas de Nazca. Los académicos sitúan la creación de las líneas entre el 500 a.C. y 500 después de Cristo, coincidiendo el periodo de construcción más prolífico entre el 200 a.C. y el 500 después de Cristo, con el apogeo del desarrollo cultural de esta sociedad. La Nazca no fue una cultura menor, fue una sociedad avanzada y compleja que dejó un legado de proezas de ingeniería, como la maestría en la construcción de sistemas para aprovechar el agua, junto con artefactos y trabajos artísticos que delinean un tapiz cultural interconectado. Sus vasijas y cerámicas no solo eran utilitarias, a menudo exhibían representaciones de seres míticos y entidades sobrenaturales, lo que sugiere una profunda veneración por las fuerzas divinas. De igual manera, sus elaborados rituales funerarios subrayaban la gran importancia que la vida después de la muerte tenía en la espiritualidad nazca. Aunque la civilización nazca es la considerada como la principal creadora de los geoglifos, dada su continuidad cultural y las capacidades tecnológicas demostradas en otros aspectos de su sociedad, el misterio que rodea la precisión de las líneas, tan exacta que desafía la explicación, ha permitido que persista la especulación sobre la posible participación de otras culturas precolombinas o incluso de seres extraterrestres. El descubrimiento en sí mismo fue un proceso gradual. En 1927, el arqueólogo peruano Toribio Mejía Cespe se encontró con las líneas de Nazca durante una excursión por las estribaciones del desierto. No obstante, fue el historiador estadounidense Paul Kosok quien en 1937 las redescubrió, mientras investigaba antiguos sistemas de irrigación. Este encuentro marcó el inicio de una incesante búsqueda por descifrar la intencionalidad detrás de estos diseños. La construcción de las líneas de Nazca sigue siendo considerada una hazaña notable de la ingeniería antigua, y los increíbles métodos empleados por los Nazca aún intrigan a los investigadores de hoy. Para dar vida a estos geoglifos masivos, los artesanos Nazca probablemente utilizaron herramientas simples, lejos de lo que hoy consideraríamos tecnología avanzada. Estacas de madera, cuerdas y simples instrumentos de excavación. Lo que resulta asombroso es la precisión de sus técnicas de medición. El rigor de las líneas es tan preciso que aún alimenta la especulación. De hecho, algunos símbolos y líneas incluso se alineaban con cuerpos celestes. El proceso era laborioso. Primero se delineaban los diseños sobre el suelo del desierto y luego se retiraban las piedras y la tierra superficial para exponer las capas subsuperficiales de color más claro. Este contraste entre la capa superficial oxidada y la arena pálida subyacente
es lo que crea las icónicas líneas que son visibles desde la altura. A pesar del clima riguroso y el terreno accidentado del desierto que obstaculizan los esfuerzos arqueológicos, los avances tecnológicos recientes han revolucionado nuestra comprensión. Herramientas como LIDAR y detección y alcance de luz e imágenes satelitales han revelado geoglifos previamente invisibles, proporcionando nuevas perspectivas sobre su construcción y alineación. Los datos de LIDAR, por ejemplo, permiten un análisis preciso del terreno, ayudando a identificar características naturales que pudieron haber influido en la ubicación de los geoglifos. Además, la investigación no se detiene. Se siguen encontrando nuevos geoglifos hasta el día de hoy, expandiendo el repertorio de patrones Nazca y profundizando la comprensión de su significado cultural. Las excavaciones cercanas a las líneas han desenterrado artefactos esenciales como alfarería, textiles y restos humanos que ofrecen valiosas pistas sobre el significado cultural y religioso de las líneas y su papel dentro de la antigua sociedad Nazca. Los arqueólogos han identificado plataformas rituales y estructuras ceremoniales, lo que refuerza la teoría de su uso para reuniones religiosas. Las técnicas de teledetección, como las imágenes multiespectrales que identifican variaciones en la vegetación y la composición del suelo, y el radar de penetración terrestre, que detecta anomalías bajo la superficie como caminos antiguos, han sido cruciales para el estudio del paisaje ceremonial Nazca. El objetivo de este intenso estudio es obtener una comprensión más profunda del contexto cultural, religioso y ambiental de las líneas de Nazca. La precisión con que cada glifo fue elaborado, utilizando líneas y proporciones exactas, sugiere un esfuerzo deliberado para transmitir mensajes y significados. El legado de los Nazca es un testimonio de su conexión profunda con su entorno y su cosmovisión. Al intentar desentrañar el simbolismo que yace detrás de las líneas de Nazca, se revela una compleja red de significados profundamente arraigados en las creencias espirituales y cosmológicas del pueblo Nazca. Mucho más allá de su simple atractivo estético, los geoglifos actuaban como potentes símbolos del mundo natural y su conexión con la esfera de lo sobrenatural. Las figuras más conocidas, como el colibrí, la araña y el mono, se cree que encarnan entidades celestiales o seres míticos reverenciados por la cultura Nazca. Por ejemplo, el colibrí podría simbolizar la fertilidad y la abundancia, recursos vitales en un entorno desértico, mientras que la araña podría representar a la tejedora del destino o la interconectividad de la vida. El mono, por su parte, podría significar la sabiduría o la alegría. Estas interpretaciones reflejan la reverencia de los Nazca por el reino animal y su significado espiritual. De hecho, muchas investigaciones recientes sugieren que las líneas de Nazca estaban intrínsecamente conectadas con el agua, un recurso fundamental en la reseca llanura costera peruana. Aunque no funcionaban como una red de irrigación, los geoglifos probablemente formaban parte de prácticas ritualistas que buscaban invocar el favor divino para atraer la lluvia a la región. Esta teoría se suma a otra que especula que las líneas funcionaban como caminos para procesiones ceremoniales o como marcadores de eventos astronómicos importantes. Algunos investigadores han propuesto que los patrones geométricos que se encuentran entre los geoglifos pudieron haber servido como calendarios o mapas, señalando momentos celestes cruciales como los solsticios y equinoccios. Esta hipótesis destaca la naturaleza multifacética de las líneas, sirviendo tanto como herramientas prácticas para la observación estelar como símbolos sagrados dentro de las prácticas religiosas Nazca. Uno de los aspectos más fascinantes es, precisamente, la alineación astronómica, que sugiere una profunda comprensión de los fenómenos celestes por parte de la civilización Nazca. Los expertos han encontrado que varios geoglifos tienen correspondencia con fenómenos celestes específicos, incluidos los solsticios de verano e invierno, los equinoccios e incluso las posiciones de ciertas estrellas y constelaciones. Por ejemplo, el geoglifo del astronauta se alinea con la salida del Sol durante el solsticio de invierno, mientras que el cóndor podría estar asociado con la constelación de Orión. Más recientemente, han surgido estudios que sugieren que las líneas pudieron haber sido utilizadas en prácticas chamánicas y experiencias visionarias. Se teoriza que los patrones geométricos y los motivos repetitivos pudieron haber sido herramientas dinámicas para la transformación espiritual, induciendo estados de trance en los participantes y facilitando la comunicación con espíritus ancestrales o seres sobrenaturales. Vistas bajo esta luz, las líneas no serían meros símbolos estáticos, sino portales hacia estados alterados de conciencia e iluminación espiritual. Esta interpretación subraya cómo la significación simbólica y la importancia cultural de las líneas continúan cautivando la imaginación. Sin embargo,
Ninguna discusión sobre Nazca puede eludir la teoría que más alimenta la fascinación popular, la creencia de que las líneas de Nazca fueron creadas como pistas de aterrizaje para seres extraterrestres. Esta idea nace de la naturaleza misteriosa y la precisión aparentemente inexplicable de su construcción. Los defensores de esta teoría argumentan que la escala y complejidad de los geoglifos habrían excedido las capacidades tecnológicas de la antigua civilización nazca, llevándolos a especular sobre la intervención de seres alienígenas avanzados. Las alineaciones de ciertas líneas de Nazca con fenómenos celestes como las posiciones de las estrellas y constelaciones han sido interpretadas por algunos como marcadores de navegación para naves espaciales. Pero, como siempre, los escépticos ofrecen una fuerte réplica. Señalan la abundante evidencia que respalda la participación humana, citando artefactos arqueológicos y estudios geológicos que demuestran que los artesanos nazca utilizaron técnicas y herramientas sencillas. Argumentan que el significado cultural y religioso de las líneas, con su contexto nazca, las sitúa firmemente como símbolos de importancia espiritual más que como pistas de aterrizaje. Los escépticos sostienen que las líneas pueden entenderse mejor en el contexto de la cultura y tecnología humanas antiguas, notando similitudes con otras tradiciones indígenas de la región andina. Otras hipótesis modernas sugieren que las líneas pudieron haber sido parte de un complejo sistema de comunicación y navegación, funcionando quizás como señales de tráfico para viajeros ancestrales. Finalmente, está la interpretación que las ve como obras de arte monumentales creadas con fines puramente estéticos o ceremoniales, como expresiones elaboradas de creatividad artística e identidad cultural destinadas a inspirar asombro por su complejidad y grandeza. Hoy en día, la protección de estas líneas es vital para la exploración y la investigación futuras, implementando estrategias como el control de acceso de visitantes y medidas para combatir la erosión. Investigadores como Maria Reinke, una matemática y arqueóloga alemana, dedicaron su vida a su estudio, revelando a través de encuestas meticulosas el rigor matemático y las alineaciones astronómicas. Más recientemente, expertos como el Dr. Johnny Isla Cuadrado han utilizado LIDAR para descubrir geoglifos ocultos y obtener nuevos conocimientos sobre el paisaje ceremonial nazca. Estos esfuerzos buscan un entendimiento más profundo del contexto ambiental, religioso y cultural de las líneas de Nazca. A medida que el sol se oculta sobre el desierto de Nazca, proyectando largas sombras sobre los antiguos geoglifos, el misterio de las líneas de Nazca perdura. Estas obras de arte misteriosas, grabadas en la tierra por manos de artesanos ancestrales, continúan inspirando asombro e intriga, invitándonos a explorar su significado en el tapiz de la historia humana. Ya sea que son el resultado del ingenio humano o el legado de encuentros extraterrestres, las líneas de Nazca son testimonio de los misterios perdurables de nuestro mundo. La perdurabilidad del misterio de Nazca nos recuerda que las capacidades de las civilizaciones antiguas a menudo superan nuestras expectativas modernas. No importa si la respuesta final se encuentra en la compleja simbología del chamán que buscaba la iluminación espiritual a través de motivos repetitivos y geométricos, en el cálculo exacto del astrónomo que lo exacto delarcaba el solsticio de invierno con una precisión asombrosa, o en la fe del agricultor que rogaba a las fuerzas divinas por la lluvia en un landscape sediento. Lo cierto es que estas líneas son la manifestación de una cultura que miraba tanto al suelo que pisaba como al vasto cosmos que la cubría. Son un espejo de la humanidad, reflejando nuestra necesidad inherente de comunicarnos con lo trascendente y de dejar una marca indeleble que desafía el tiempo. El conocimiento que obtenemos al estudiarlas ofrece ideas invaluables sobre la historia, el arte y la espiritualidad humanas. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.